sean ustedes a este Hangout en vivo. Las vías de comunicación entre ustedes y un servidor en Twitter me encuentran como @JohananDíaz, en Facebook me encuentran como Johanan Díaz Oficial, tengo un correo electrónico que es johanandiaz@gmail.com y desde luego la invitación para que usted se suscriba a mi canal de Johanan Díaz. Hoy vamos a tener un tema muy importante, un tema que ha generado pues mucho interés, como es René Le Chateau, un lugar donde se asegura que estarían algunas de las pistas más importantes para poder encontrar este linaje especial de María Magdalena y Jesús. Usted recuerda que a partir de la novela de Dan Brown, El Código Da Vinci, fue realmente una gran efervescencia en todo el planeta sobre los caballeros templarios, el linaje de María Magdalena y Jesús, el Santo Grial, el Arca de la Alianza, en fin, entre muchas otras reliquias muy importantes para la cristiandad, pero que con el correr de los tiempos siempre han cautivado al ser humano. Pero es un tema muy importante, es un tema muy destacado, es un tema que hoy lo vamos a abordar aquí en un hangout con un especialista, quien es autor precisamente de 2 libros que hablan sobre esta temática. Mire, el primero de ellos, que se convirtió en un bestseller y que fue uno de los libros más vendidos, mire, se lo voy a mostrar a todos ustedes para que usted vaya conociendo quién es nuestro invitado de esta tarde. Ahí lo está mirando usted. Es Prohibido excavar en este pueblo, de Óscar Fábrega. Templarios, cátaros, sociedades secretas, curas millonarios y mentiras, muchas mentiras. Es este libro, Prohibido excavar en este pueblo, de Óscar Fábrega. Un libro, le reitero a usted, muy vendido, muy importante, con el cual, bueno, pues este escritor se da a conocer. Óscar Fábrega, quien será la persona que hoy estará con nosotros aquí en este Hangout especial. Y mire, también tenemos que es el libro más reciente de nuestro entrevistado. Así que bueno, pues para que usted, este es el actual, este es el libro también, que ha tenido una aceptación muy buena. Ahí lo está viendo. Es Javi Bonet, Óscar Fábrega y Enric Savarich, Compendium Redae, 100 años de René Le Chateau. Y bueno, pues ahí lo está mirando. ¿De qué habla? Realmente Saunier fue el sacerdote o el cura que de la noche a la mañana se convirtió en un personaje millonario. Se asegura que encontró algo con lo cual pues recibió muchos favores de la Iglesia Católica, en especial del Vaticano y de su santidad el Papa, porque a la entrada de esta iglesia se aseguraba que, bueno, hay un demonio, un diablo. De todo eso vamos a conversar hoy con el autor para que en conjunto nos ayude a conocer qué es lo que implica pues este gran tema, y que entre todos, le reitero a usted, entre todos vayamos conociendo pues la investigación de Óscar Fábrega, todo lo que él tiene que comentarnos en torno pues a este misterio que fue muy importante después de la novela de Dan Brown, cuando viene todo este asunto. Pero hay que recordar también que desde los años 70 ya se venía platicando y se venía mencionando muchas de estas situaciones. Así que bueno, pues ahí lo tiene. Nuestras vías de comunicación en Twitter, @JohananDíaz, en Facebook, Johanan Díaz Oficial, y desde luego la invitación para que usted se suscriba a mi canal. Muy bien, pues Óscar Fábrega, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues un gusto saludarlo. Gracias por estar acá en esta entrevista y de verdad que se lo agradezco enormemente. Nada, un placer y el gusto es mío. Pues gracias. Mucho se habla, mucho se dice. Yo le comentaba ahorita a la audiencia antes de que usted llegara, de que, bueno, pues mucho se ha dicho y que hubo una gran efervescencia después de la novela de Dan Brown, El Código Da Vinci, donde todo mundo le interesó todo lo que tenía que ver con las reliquias sagradas que estuvieron muy, muy cerquitas de Jesús de Nazaret, y también de ese linaje sagrado que se aseguraría llegó hasta Francia y que mucho tiene que ver René Le Chateau. ¿Qué nos puede decir al respecto en torno a este asunto? ¿Realmente es un enigma? ¿Es cierto todo lo que hemos escuchado en torno a este asunto? A ver, siento que igual voy a ser demasiado contundente, ¿no?
pero siento decir que casi que no. Es más, casi que me atrevería a decir lo contrario. Es decir, casi todo es mentira, por desgracia, ¿no? Pero, ojo, es muy interesante la mentira en este caso. Es muy interesante cómo surgió la mentira y cómo a lo largo de los años se fabricó de una manera, de mi perspectiva, realmente fascinante, casi que más fascinante que la propia verdad, ¿no? Y resumiendo muy brevemente, vendría a ser que una cosa es el misterio de René Chateau, el curita este que se hizo rico de la noche a la mañana, sin que sepamos muy bien por qué, y otra cosa es la explicación a ese supuesto misterio, es decir, al origen de la fortuna de este cura que se hizo millonario, supuestamente, de la noche a la mañana. Esa explicación que tiene que ver con el Código da Vinci, con el linaje sagrado de Jesús y María Magdalena, con algún tipo de posible reliquia o con algo que, según se ha especulado, hiciese tambalear a la Iglesia Católica, y que se ha convertido de alguna manera como en la versión oficial, la versión estándar, ¿no? La más extendida sobre el misterio de René Chateau, por desgracia, es falsa. Y además tengo evidencia que puedo demostrar que es falsa, ¿no? Es falsa porque además solamente hay un gran mentiroso que estuvo detrás, que luego ya si quieres hablaremos largo y tendido de este señor, si da tiempo y hay oportunidad, ¿no? Pero siento decir que sí. Eso no quita que seguimos teniendo un misterio real, que es el misterio del origen de la fortuna de este curita, de este sacerdote de Beretjes Saunier. Sí, claro. En algún momento se dijo que, bueno, como usted bien lo ha mencionado, de la noche a la mañana se hizo millonario, pero fue porque encontró, según se aseguraría, algo muy importante en este lugar, en esta iglesia. Claro, a ver, la versión que siempre se ha publicitado, incluso por gente rigurosa que se ha alejado de esta versión de la belle histoire, como le llaman los franceses, ¿no? La bella historia, viene a ser esa, ¿no? Viene a ser que este señor llegó en 1885 a este pequeño pueblo, manera, ¿no? Porque realmente es una aldea y una aldea muy pequeña, que en aquella época quizás tuviese 150 habitantes, René Chateau, y que hoy en día tiene menos incluso, ¿no? Es decir, que es un pueblo muy pequeño. Imagínense en la parroquia de aquel pueblo, pues era muy pequeña, muy humilde y además estaba tremendamente deteriorada, ¿no? Y la versión más extendida, pues siempre ha dicho que este señor, con los pocos recursos que disponía, con alguna ayuda del ayuntamiento, con algún préstamo de su obispo de la diócesis de Carcassonne, este señor pues inició una obra de reparación de la iglesia, y que durante la obra de reparación de la iglesia, de restauración, perdón, de la iglesia, encontró algo de tal importancia que durante un tiempo paralizó esas obras y las reemprendió él solo, sin albañiles, sin nadie, porque al parecer había cedido a algo que había en la iglesia, que tal. Y a partir de ahí, pues siempre según esta historia, este señor empezó a tener un comportamiento errático, empezó a hacer extraños viajes, a permanecer ausente de su puesto durante semanas, y poco tiempo después pues empezó eso, ¿no? A manifestar signos de riqueza. Primero porque de su propio bolsillo, y siempre según en la versión esta estándar de la historia, de su propio bolsillo pagó toda la restauración de la iglesia, que si bien no era bastante dinero, pues sí era mucho para lo que era la economía de este sacerdote, que en aquel momento tenía un sueldo prácticamente miserable, ¿no? Además, el hombre no solamente eso, sino que comenzó a comprar terrenos en el pueblo, justo al lado de la iglesia, y en esos terrenos construyó una mansión palaciega, que es la famosa Villa Betania, y con unos jardines magníficos, además con árboles exóticos, animales traídos de distintas partes del mundo y tal, y una torre neogótica que se ha convertido de alguna manera en el emblema, en el estándar, en la imagen de René Chateau, ¿no? Que es la famosa Torre Magdala, que está situada pues, en los jardines de lo que se llama el domain, la finca de la base Unier, ¿no? Claro, obviamente, y eso es una cosa que es evidente, con su sueldo como sacerdote rural no podía haber minutos tiempo del centro de México. El dinero, ¿no? Ahora bien, no está claro nada de esto. Primero porque no parece, la historia viene a ser como te he comentado, ¿no? Muy lineal, ¿no? Pero cuando uno ve realmente cómo fue la vida de Saunier, y eso es una cosa a la que le hemos dedicado años y que junto a un par de amigos investigadores, Xavier Bonet y Enric Savaric, hemos estado analizando las fuentes primarias, las propias facturas de todo este proceso constructivo que emprendió el curita este, y uno se da cuenta de que ese proceso no fue de la noche a la mañana.
Es decir, si alguien encuentra de pronto un tesoro o algo que le permite adquirir una riqueza de una manera muy precipitada, muy súbita, comenzaría a mostrar signos de riqueza y en todo caso comenzaría, en caso de que gastase esa fortuna, a mostrar signos de agotamiento de esa riqueza tiempo después, ¿no? Sin embargo, no fue así en el caso de Saunier. Saunier tenía altibajos en su economía. Había momentos en los que él parecía disponer de bastante dinero, mucho más del que debería disponer, pero en otros momentos no. En otros momentos no tenía absolutamente nada. De hecho, incluso en alguna ocasión estuvo a punto de paralizar incluso las propias obras de la Torre Magdala. Como te decía, fue una obra especialmente querida por él y tenemos documentación, incluso una carta del propio arquitecto de las obras en la que el arquitecto le instaba a que continuase con el proceso constructivo, pese a que Saunier se quejaba de que no tenía dinero para seguir con eso, ¿no? Eso es muy llamativo si partimos de esa teoría, esa posible explicación de un posible tesoro que hubiese encontrado Saunier, ¿no? No parece que esa sea la explicación al misterio. Por lo tanto, tampoco parece que sea razonable esto de María Magdalena y de Jesús y nada por el estilo, ni que nadie le hubiese pagado a Saunier por nada, porque si no dispondría de dinero siempre, no sería una cosa tan eventual como parece que fue. Ah, ok. Pero bueno, pareciera que entonces alguien le ha motivado para que se conociera una historia completamente distinta y que se creyera de que realmente había sucedido y que ahí estaban ocultas muchas de las reliquias sagradas de la cristiandad, de que siglos enteros le han dado seguimiento. Claro, a ver, yo tengo una teoría sobre cómo surgió todo esto. Sí. Sé que es mentira y sé que hay un gran manipulador detrás, pero me faltan algunos eslabones, ¿no? en la cadena de acontecimientos, que es, por ejemplo, por qué alguien dedica 40 años de su vida prácticamente a construir una mentira y a intoxicar a un montón de investigadores que creyeron esa mentira con documentación falsa y tal, ¿no? A ver, detrás de todo esto hay un señor que yo en mi primer libro, en Primeros que habrá en este pueblo, realmente no trata sobre el misterio de Rennes Chateau, aunque sí, pero sobre todo trata sobre este señor, sobre un tal Pierre Plantard. Él se autollamaba Pierre Plantard de Saint-Clair para otorgarse como un apellido de noble y tal, pero realmente ese segundo apellido es falso. Pierre Plantard es un señor que, y aquí es donde entra mi teoría, a principios del año 60 o incluso a finales de los años 50, que es cuando eclosionó esta historia de Rennes Chateau, exactamente fue en el año 55. Bueno, pues poco tiempo después de que saltase la fama, ¿no? El misterio del cura y se había hecho rico, este señor se interesó por este tema y se desplazó hasta allí con uno de los que luego sería, posteriormente, uno de los padres de una obra fundacional de este misterio, que es el oro de Rennes, un tal Gerard de Set, que en aquella época, a principios de los años 60, estaba ya colaborando con este señor, con el tal Pierre Plantard, en algunos asuntos, además bastante turbios, ¿no? Bueno, pues este señor en esa época se interesó por el tema, se desplazó hasta Rennes Chateau y se convirtió posiblemente en el primer gran investigador de este misterio, seguramente porque él estaba también contrariado, estaba intrigado en saber que había encontrado el cura, ¿no? Y aquí hay uno de los vacíos en la historia. Yo defiendo, y lo hacemos en un libro que escribí junto a estos dos compañeros que te decía antes, a Xavier Bonet y Enrique Sabric, un libro que se llama Compendium Redae, que publicamos hace unos meses con motivo del 100 aniversario de la muerte de Saunier. Y en ese libro proponemos, en ese caso lo proponía yo, que Plantard tuvo acceso a la misma información a la que hemos tenido nosotros, que incluye desde las facturas de Saunier a documentación de la diócesis de Carcassonne sobre él, los papeles y el informe de una comisión que le estuvo investigando, una comisión de la propia Iglesia Católica de la diócesis de Carcassonne, de su obispo, de sus superiores, que le estuvieron investigando precisamente porque cuando empezaron a mostrar signos de riqueza. Y en esos papeles se sabe todo, de las cuentas que él aportó al tribunal, el dinero que el tribunal le decía que no podía demostrar de ninguna manera, bueno, muchos datos, ¿no? Entonces yo defiendo que Plantard tuvo acceso también a esta información y que, como nosotros, llegó a dos conclusiones distintas, ¿no? Primero, que no había ningún tesoro de por medio y que se podía explicar la fortuna de Saunier de una manera mucho más mundana. Y luego, si quieres, podemos entrar en cuál es la posible explicación, ¿no? Pero Plantard se quedó un poco contrariado por aquello. Dijo, no puede ser que todo el tiempo que yo he empleado en buscar un porqué a esta historia, que él al final pensaba, ¿no?, que podía tener relación con el pasado mítico de Francia, porque era un señor muy nacionalista, muy conservador, muy francés, ¿no? De pronto pues se vino abajo cuando se dio cuenta de que realmente parecía más bien la historia de un cura
metido en asuntos turbios económicos, ¿no? Y esta señora a partir de ahí fue cuando empezó a fantasear. Y además ya lo había hecho antes, en un libro que también había publicado con este otro tipo que te decía antes, el tal Gerard de Sèvres, que es un autor relativamente conocido, sobre todo por la obra que coescribió con Plantard, que es El oro de Rennes, que es la piedra fundacional de este misterio, ¿no? Plantard a partir de ahí fue cuando empezó a inventar directamente información. Y cuando digo inventar, digo crear. O sea, hay no sé si habrá leído el Código Da Vinci, imagino que claro, muchos de nuestros oyentes o la gente que está ahí detrás, seguro que sí. Bueno, pues yo les invito a que cojan el libro y miren la primera página del libro y verán cómo, obviamente, el libro de Dan Brown es una novela, no hay que darle mayor importancia, pero en esa primera página ya habla de una cosa importantísima en esto, ¿no? Que es, dice que la historia está inspirada en unos legajos, unos papeles, unos documentos que pertenecían a una sociedad que supuestamente se llama el Priorato de Sion, y que esos papeles recibían el nombre genérico de Les Dossiers Secrets, los dossiers secretos, ¿vale? Bueno, pues esos dossiers secretos son una pequeña colección de 7 o 8 documentos que aproximadamente durante 5 o 6 años, desde 1962 hasta 1969 o así aproximadamente, Pierre Plantard fue depositando en la Biblioteca Nacional de París, haciéndolo pasar por documentos reales pertenecientes a supuestamente una logia masónica de Suiza. Y en esos documentos es donde por primera vez se relaciona el hallazgo del cura con algo interesantísimo, que es el origen del mito de René Château, que es con la supuesta descendencia secreta de una antigua casa real francesa, que es la casa de los merovingios, que también tiene mucho que ver con esto del Código Da Vinci y con todos estos temas, ¿no? Según esos documentos, lo que encontró Saunier fue la evidencia de que esos merovingios, que supuestamente habían desaparecido en el siglo VIII, el siglo IX, cuando tomó el poder Carlomagno, bueno, pues que esos merovingios habían sobrevivido en la sombra y que una sociedad secreta, ese dichoso Priorato de Sion que decía antes, durante todo este tiempo, hasta el día de hoy, se había encargado de custodiar el linaje de esa sociedad, ¿no? Claro, ¿por qué esto había enriquecido a Saunier? Bueno, pues según esos dossiers secretos, porque aparte de esto, de esa documentación, de esas genealogías que demostraban la sobrevivencia del linaje merovingio, pues había más cosas, ¿no? Había unos pequeños cofres con oro, que fueron bastantes para que esto se enriqueciese, ¿no? Claro, el problema está en que en un primer momento esta fue la versión que se ha vendido de la historia. Aún no había aparecido o no había entrado en escena la hipótesis de Jesús y María Magdalena, que entró después con otro libro que de nuevo está intoxicado por Pierre Plantard. Sí. Y es un libro que es un libro esencial en todos estos temas, que se llama El Enigma Sagrado, y que sirvió como fuente de inspiración esencial para Dan Brown, ¿no? En ese libro pues, se vuelve a contar básicamente toda esta misma historia, pero estos autores, Michael Bagan, Richard Leigh y Henry Lincoln, especulando, empiezan a plantearse si no es posible que hubiese un secreto aún mayor en lo que encontró este cura, y que es el linaje merovingio en la antigüedad. Los merovingios surgieron en Francia aproximadamente en el siglo IV o V, más bien el V después de Cristo. Y en este libro se planteaba si ese linaje merovingio no se pudo mezclar con el linaje de Jesús y María Magdalena. Y para ello pues se hacen eco de unas leyendas provenzales, una leyenda del sur de Francia, en la que se defiende que María Magdalena, después de la muerte de Jesús, estuvo en aquella zona, en la zona de Provenza, predicando y difundiendo el mensaje de Jesús. Cosa que, bueno, no es que sea cierta, pero sí es verdad que hay una tradición local que lo defiende, y de hecho hay hasta unas propias reliquias de Santa María Magdalena en Marsella, ¿no? Imaginaos, ¿no? Todo esto es un follón y una historia muy compleja, claro. Pero, perdón, en realidad mucho más simple, ¿no? En realidad yo creo que esto es un intento nostálgico de relacionar lo que sea que encontrase este curita con la historia mítica, mágica de Francia, ¿no? Porque, claro, ¿adivináis quién era el último descendiente de ese supuesto linaje merovingio? O, incluso yendo más allá, como decíamos antes, mezclado con la sangre de Jesús y María Magdalena, pues era precisamente este señor, el tal Pierre Plantard, que aseguraba que era el último descendiente de ese linaje y que, por lo tanto, era el digno merecedor de ocupar el trono de Francia, ¿no? Muchas veces cuando yo pongo esto como ejemplo, en
España se puede entender muy bien, ¿no? Que igual desde México es más complejo, pero sería como si alguien aquí de pronto dice que es descendiente de Rompelayo, que es un rey mítico, bueno, mítico, no existió realmente, ¿no? Pero es del siglo VI y es un rey que realmente nunca fue rey de España, sino que fue rey de Asturias, y que fue el que inició la reconquista, ¿no?, contra los musulmanes en España, ¿no? Pues sería como si alguien a día de hoy, en el siglo XXI, asegura que es el descendiente de este señor y que por lo tanto el actual rey de España pues no es legítimo y que debería ocupar el puesto, ¿no? Obviamente yo creo que le tomarían por loco y lo repudiarían, ¿no? Sin embargo, a este Pierre Plantar tampoco le hicieron mucho caso, pero sí que es verdad que se le llegó a tener su momento de fama, llegó a generar bastante polémica, por lo menos en Francia, ¿no? Claro, pero quiere decir entonces que de cierta manera a él le convenía ir sembrando este tipo de evidencia que ahora sí que como se dice en América, por muy bajita de la mesa, por muy bajito le estaba dando elementos para que en un futuro, no era cosa inmediata, sino para que en un futuro se dijera, miren, ahí estaba, ahí lo encontraron, ahí estaba en la biblioteca, ahí estaba en este otro lugar, ¿no? Claro, eso es lo que más me fascina a mí de esta historia, ¿no? Porque a ver, siempre que uno se trata algún tema de este tipo, ¿no? De fraudes o de grandes mentiras así que orquestadas, uno espera que detrás haya un fin económico, ¿no? Claro. Que haya alguien que quiere lucrarse con esto. Y eso para mí es una de las grandes incógnitas, porque si bien este hombre algún dinero ganó, ¿no? Sobre todo con entrevistas y derechos de autor de algún libro y algunas cosas, pero tampoco ganó mucho, ¿no? Pero sí es verdad que dedicó una cantidad de esfuerzo tremendo y además, y sobre todo de tiempo, ¿no? Estuvo como 40 años en este tema, pero sobre todo es muy, muy acertado eso que has comentado, porque él dosificaba la información de una manera pasmosa. Por ejemplo, esos dossiers secretos que os decía antes, el último es del año 69, ¿no? Sí. En los primeros libros que surgen sobre el tema, que empiezan a surgir en el año 67, aparecen, él aporta solamente algunos de estos dossiers secretos, ¿no? Pero no es hasta el año 82, cuando se escribe este libro que decían también antes, El Enigma Sagrado, cuando él aportó toda la información que él 15 años antes había preparado, ¿no? O sea, ¿quién tiene la paciencia de aguantar 15 años para utilizar información si lo que pretende es generar un bulo, crear un fraude? Bueno, este señor lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Pues, no sé, puede ser un poco una cuestión de megalomanía, que seguro que lo era, porque si no, no tiene sentido que se adjudicase el título de rey de Francia. Por supuesto, no hay ninguna evidencia de que sea real esa lista de esa genealogía del linaje merovingio, y más bien parece bastante especulativa, ¿no? Es una gigantesca trama de historia-ficción la que se montó este señor, el Pierre Plantar, ¿no? Pero tampoco ganó dinero, ¿no? Y a mí eso, pues, me inquieta bastante. Y claro, eso ha dado pie que algunos, especulando bastante también, hayan planteado que igual el propio Pierre Plantar y todo esto del Priorato de Sion y María Magdalena y el tema incluso de Roles Chateau era una tapadera de algo real que había detrás, ¿no? Yo creo que no, sinceramente, porque estudié en profundidad el personaje, buscando en la biblioteca francesa todos los datos que pude encontrar sobre él, y encontré cosas realmente alucinantes, ¿no? Como por ejemplo que este señor y es muy complicado explicarlo, pero bueno, para que entiendan, ¿no? Por ejemplo, este señor en los años 40, cuando él nació en 1920, en el año 39, para ser exactos, con solamente 19 años, le escribió una carta al que en ese momento era el año 41, había dicho en el 39, rectifico, el año 41. Le escribió una carta al que en ese momento era el líder de la Francia Libre, al mariscal Pétain, ofreciéndose a él y a todos sus seguidores, porque aseguraba tener una logia, una especie de sociedad que se llamaba Alfa Galatas, que estaban dispuestos a morir para liberar a Francia de la ocupación nazi, que en ese momento ya habían invadido Francia, y apoyar al mariscal Pétain contra los nazis, pero también contra el contubernio judeo-masónico que pensaban que estaba controlando el mundo, ¿no? Bueno, esto no deja de ser un poco delirante, pero lo interesante es que hay incluso información oficial, hay un reportaje, hay un informe de la policía francesa en la que advierten que este señor, Pierre Plantar, con tan solo 21 años o 20 años que tendría en esa época, ya lo califican como un señor aficionado a inventarse sociedades secretas y como un megalómano con ansias de popularidad, ¿no? Y a mí eso me inquietó bastante. Claro, luego yo me encontré muchas más evidencias de otros intentos de acercamiento a otros personajes interesantes de la historia de Francia, como en el año 80 François Mitterrand, pero también en el año 60 con el general de Gaulle, ¿no? O sea, que es un señor como que siempre estuvo intentando arrimarse al poder de alguna manera
pero realmente nunca lo consiguió. Pero siempre empleó estrategias muy parecidas, ¿no? Eso, era un gran farsante que durante toda su vida pues intentó, por un lado, se montó 2 o 3 estafas, como esto de Roulette Chateau, pero también intentó eso, ¿no? Como crearse una estafa en la que implicase directamente a políticos, ¿no? Y a gente realmente importante. Claro. Sí, como tú bien lo mencionas, quería, como diera lugar, involucrarse, buscaba algo, un beneficio quizá económico, a lo mejor de reconocimiento, pero el asunto es de que él estaba ahí como que muy al pendiente de todo lo que pudiera ocurrir y sobre todo pues posicionarse, ¿no? Sí, ya te digo que yo beneficio económico creo que no, porque lo podría haber hecho perfectamente, ¿no? Si se hubiese empeñado en lucrarse con esto, lo podría haber hecho incluso montando realmente alguna sociedad o escribiendo personalmente algún libro, ¿no? Y él pues no, realmente no lo hizo. Yo fantaseo mucho sí. Con una posible teoría, una posible explicación, que tiene mucho que ver con un colaborador suyo, que además fue un amigo suyo, colaborador, el marqués Philippe de Cherisey, que era bueno, un burgués francés, un burgués semi-aristócrata, un aristócrata de baja categoría, que en los años 60, y esto es muy interesante, un movimiento cultural que se llamó la Escuela Patafísica, que es un poco complicado de explicar, ¿no? Pero bueno, viene a ser una especie de aplicación de los principios del surrealismo en el arte, aplicarlos al mundo académico, ¿no? Y era, pues imagínense, en los años 60, en pleno boom de la efervescencia hippie, de las drogas. Francia estaba muy politizada en ese momento también, con mayo del 68, con revueltas estudiantiles y tal, ¿no? Bueno, pues en mitad de todo ese aire, en mitad de todo ese mundillo, surgió este movimiento, la Escuela Patafísica, que, entre otras cosas, lo que pretendían era ridicularizar el mundo académico, que en ese momento, y especialmente en la Sorbona, que era la gran universidad por antonomasia de la capital de París, ¿no? De la capital francesa, el mundo académico estaba, se notaba mucho cambio generacional entre los estudiantes y los profesores, ¿no? Que eran gente muy conservadora, muy clásica, muy tal, ¿no? Y con esta escuela patafísica lo que pretendían era atacar eso, inventándose, entre otras cosas, ciencias que no existían, pero también haciendo algo que a mí me inquietó mucho cuando estuve investigando este tema, y es que era muy habitual, una de las cosas que hacían estos patafísicos era inventarse, crear escritos falsos, pero escritos con lenguaje científico sobre cosas absurdas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué os digo yo, no? ¿Por qué no hubo nunca piratas en Francia o alguna cosa así, no? Bueno, y esos escritos los mecanografiaban, los fotocopiaban y los dejaban repartidos por la Sorbona para ver cómo la gente reaccionaba ante ellos, ¿no? Bueno, pues bien, resulta que este señor, el marqués de Cherisey, el amigo burgués de Pierre Plantar que te decía antes, fue uno de los miembros integrantes de este colectivo, de la Escuela Patafísica. Y a mí eso me da pie a especular si no es posible que detrás de todo esto lo que hay es una gigantesca broma que el Pierre Plantar, junto con su amiguete de la Sorbona, el marqués de Cherisey, se montaron para... como un mero divertimento, simplemente, ¿no? O sea, estaban muy interesados en la historia de Francia, estaban muy interesados en los tesoros y en la historia mítica y legendaria de Francia. Dieron con esta historia del cura y vieron que se inventaron seguramente los primeros documentos, los primeros pergaminos falsos, y vieron que la gente se los creía, ¿no? Y yo creo que fueron retroalimentando ese rollo, ese fraude, esa broma, ¿no? Que yo creo que fue hasta que llegó a sus máximas consecuencias, ¿no? Y las máximas consecuencias pues, fueron básicamente que en el año 2000 un juez, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo el nombre del juez, ¿no? Pero bueno, un juez francés que estaba investigando un asunto turbio económico de corrupción de un señor que nunca había sido político, pero que era íntimo amigo de François Mitterrand, que era el presidente de Francia en ese momento. Tampoco me acuerdo cómo se llama este señor, porque era un nombre bastante complicado. Bueno, este señor falleció, además en extrañas circunstancias, y un juez está investigando la muerte de este amigo de François Mitterrand, ¿no? Porque además este señor, el asesinado, estaba relacionado con una trama de corrupción bastante compleja que implicaba a mucha gente poderosa de Francia, ¿no? Bueno, pues resulta que Pierre Plantar, en uno de sus últimos escarceos, ya hacia el año 1991 o 1992, planteó que este señor, el asesinado, había sido un gran maestre del relato de Sion y que lo conocía en persona, ¿no? Cuando el juez empezó a investigar sobre este señor, se dio cuenta, conoció la noticia de Pierre Plantar y se interesó
porque en aquel momento, muy poco tiempo antes, se había pasado el escándalo del Banco Ambrosiano y de la Banca Vaticana, que también tiene que ver con la logia P12, con la logia masónica francesa. Y se planteó que igual había algo de realidad en lo que planteaba el tal Pierre Plantard. Así que lo llamó a declarar. Pierre Plantard fue y dijo que no, que todo era mentira, que había sido un invento y que por supuesto, no, ese señor no tiene ninguna relación con el Priorato de Sion, pero que tampoco el Priorato de Sion existía y que todo era mentira, ¿no? Se lo acabo reconociendo delante de un juez y además de eso hay evidencia, ¿no? Hay testimonios gráficos y escritos de eso. ¡Qué barbaridad! O sea que todo lo que se generó a partir de esta persona que, como tú bien lo mencionas, Oscar, pues realmente no se puede entender qué era lo que buscaba realmente, ¿no? Si tuvo la oportunidad de hacerse famoso, de hacerse rico a lo mejor, pues dejó ir la oportunidad, pero entonces, ¿qué habría detrás de todo esto? ¿Realmente él estaría convencido de todo lo que estaba diciendo y de lo que hacía? No, yo creo sinceramente que a él le pasó un poco lo que nos pasó a nosotros, ¿no? A ver, cuando yo escribí el primer libro, en Prohibidos Cavar en este pueblo, sí, yo me interesé un poco de esta historia, un poco de rebote, y a mí realmente lo que me interesó fue la mentira. Me interesó mucho este personaje, el Pierre Plantard ¿no? Mucho más que la historia del curita, ¿no? Del curita que se había hecho rico. El problema está en que, claro, una vez que me quedó claro que todo era mentira, me faltaba un misterio por resolver, que era el misterio del origen de la fortuna de este cura, ¿no? Y yo creo que lo que le pasó a Plantar un poco lo que nos pasó a nosotros, y ahora es cuando te cuento un poco lo que creo que fue, ¿no? Sí. Antes te he adelantado un poco. Yo creo que él resolvió el misterio y dio con el origen de la fortuna de Saunier, y se dio cuenta que era un origen tan mundano y tan poca cosa que seguramente se sintió bastante defraudado por el tiempo que había invertido en aquello, ¿no? Y es que, a ver, os voy a contar un ejemplo para que entendáis un poco una de las posibles fuentes de ingresos de Saunier, y que os puedo asegurar que en ningún libro de los cientos que hay sobre este tema, tanto en castellano como en francés como en inglés, ningún investigador, y es una cosa que siempre me ha sorprendido a mí, a Xavi y a Enrique, ningún investigador ha aportado, porque seguramente ningún investigador se ha molestado en acudir a las fuentes reales, directas, de información, ¿no? No sé cómo se le llamará esto en México, pero en España, y tampoco sé si habrá, supongo que sí será así, ¿no? En todas las parroquias católicas hay unas pequeñas huchas, unas pequeñas urnitas, en las que los feligreses depositan sus donativos, ¿no? Al templo o lo que sea. Aquí se le llama cepillo, se le llaman, ponen limosna, el cartelito, ¿no? Bueno, hay distintas maneras de llamarlo, ¿vale? Sí. Aquí, pues en una iglesia, en una localidad normal, ¿no? Un pueblo pequeño, pues suele haber 1 o 2 cepillos de estos para los donativos. Bueno, pues en la iglesia de Relais-Château, y esto es una cosa asombrosa, en la iglesia de Relais-Château, que es una iglesia pequeñísima, y que el pueblo, como te digo, no tiene hoy en día más de 100 habitantes, hay 10 huchitas de estas para las limosnas, ¿no? ¿Por qué? A mí eso me intrigó muchísimo, ¿vale? ¿Por qué? Porque este señor puso 10 urnas para esto, cuando si solamente había 100 feligreses, ¿para qué tanto, no? Bueno, pues resulta que investigando en la documentación de Saunier, y cuando tuvimos acceso por fin, que nos costó horrores, a el acta de la comisión episcopal que estuvo investigando a este cura, encontramos una carta en la que Saunier, por escrito, aportaba lo que, según él, eran los ingresos que en la contabilidad anterior que había mandado no podía explicar, ¿no? La carta simplemente se dedica a enumerar una serie de partidas y una serie de ingresos conseguidos con esas partidas, ¿vale? Bueno, pues en una de esas partidas ponía 18.000 francos. Para que os hagáis una idea, en ese momento el sueldo de un cura eran 60 francos al mes. Bueno, pues una de las partidas ponía que durante los 2 últimos años había ganado 18.000 francos gracias a los donativos que los turistas dejaban en la iglesia. Okay, claro, a mí eso nos inquietó muchísimo, pero bueno, ¿qué turistas? ¿Quiénes son estos turistas? Que primero que nada, tenían que ser muchos para dejar tanto dinero allí, ¿no? Claro. ¿Quiénes eran? ¿Y por qué eso? ¿No? ¿Por qué iban allí? ¿Vale? Entonces, claro, empezamos a tirar del hilo, a tirar de ese hilo y tal, entonces empezamos a encontrar más cosas, ¿no? Efectivamente, Saunier, este curita, entre otros negocios que tenía por la zona, había montado todo un negocio turístico en el pueblo y básicamente se dedicaba a que los turistas de un pueblo cercano que se llama Rennes-les-Bains, los baños de Rennes, que es un sitio con baños termales y que en ese momento era bastante
visitado y tenía mucho turismo, sobre todo en verano. Bueno, pues Saunier había hecho una red en la que todos los turistas que iban a esos baños termales del pueblo de al lado subían hasta el pequeño pueblo de Arles-Chateau para visitar sus propias construcciones, las propias obras que Saunier había hecho en su iglesia y en su finca, ¿no? La Villa Betania, la Torre Magdala, todos estos jardines que os comentaba antes, ¿no? Es decir, Saunier se dedicaba a eso, a enseñar a la gente su domain, su finca. Claro, ahora bien, ese dinero lo depositaban en la iglesia como donativo. ¿Por qué? Pues por un lado porque no podía cobrar entrada por algo que no podía cobrar entrada porque no estaba declarando, pero además porque al ser un donativo, ese dinero no pasaba no tenía que declarársela al Estado, era un dinero, claro, era dinero negro, sí, básicamente, ¿no? Entonces Saunier ni siquiera tiene que explicarle nada a sus superiores, ¿no? Porque era un dinero que era para la parroquia, no para la iglesia, ¿no? Bueno, pues eso fue una sorprendente vía de financiación de Saunier que a mí me dejó bastante perplejo, ¿no? Porque, ¿cómo que se dedicaba este hombre a ejercer de guía turístico? Lo sorprendente fue que encima encontramos también que otra de las partidas de esa supuesta explicación que aportó por carta Saunier decía que había ganado otros 10.000 francos, así quiero recordar, gracias a la venta de unas postales, una colección de 33 postales, que también le vendía a estos turistas, ¿no? Y resulta que esas postales se pudieron localizar y además ya eran conocidas desde antes, ¿no? En esas postales, aparte de verse algunas que son paisajes de la zona o que son algún sitio emblemático, ¿no?, de las cercanías, sobre todo, te podría decir, en el 80% de las postales se ven sus construcciones y sale el propio Saunier en esas postales, ¿no? Entonces, a mí eso me inquietaba bastante porque yo cuando topé con esta historia, muchos de los libros que yo he leído que hablaban sobre el misterio de Arles-Chateau defendían que este señor, que Saunier, pues estaba relacionado con algún tipo de... bueno, había distintas teorías, ¿no? Algún tipo de sociedad masónica o hermética o esotérica o incluso algún tipo de secta religiosa pagana o por lo menos heterodoxa, ¿no?, respecto a lo normal de un cura, ¿no? Pero claro, cuando uno luego ve este comportamiento de este señor, que hace postales y las comercializa, en las que sale él mismo enseñando sus propias construcciones, ¿no? No parece propio de alguien que luego por otro lado tenga una vertiente ocultista o que tenga realmente algo que esconder. De hecho, como decía también, la iglesia le estuvo investigando y en ningún momento lo investigaron por pertenecer a ningún tipo de sociedad así. A él le investigaron simplemente por malversación de fondos. Es decir, porque darse dinero que no era suyo, y el dinero que no era suyo era precisamente este dinero, ¿no? Porque él utilizaba la iglesia como de alguna manera para su negocio turístico, entre otras cosas que hacía, ¿no? Claro, todo esto nos ayudó a formar una imagen de un personaje totalmente alejado de lo que hasta ese momento siempre se había dicho, ¿no? Claro. Y claro, ¿dónde encajaba, por ejemplo, aquí todo esto de que en la iglesia de Arles-Chateau estuviesen los restos de María Magdalena o Santo Grial o algún tipo de reliquia así? Pues mucho me temo que no. Mucho me temo que no, y creo que realmente el primer gran mentiroso de esta historia, el primero que hizo que esta historia se convirtiese en un mito moderno, fue el propio cura, el propio Berenguer Saunier, que fue el primero que comercializó la historia, ¿no? Claro. Y a partir de ahí todos los que han pasado han ido haciendo el mito cada vez más grande. Sí. Y liando un poco la historia. Qué barbaridad, pues sí, como bien lo mencionas, era el único que le convenía que esta historia se hiciera internacional y que corriera como pólvora por todos lados. Era el único beneficiado. Claro, sí, sí, sí. Pero entonces, con esto, desde luego quiere decir que no hay nada de María Magdalena. Allí no, al menos en Arles-Chateau no, pero mira, hay una cosa también interesante. Sí. Y eso es otra cosa que también te puedo asegurar que es totalmente inédita y que solamente se ha publicado en este último libro que os decía, en Compendium Redae, entre toda la documentación de Saunier, que es vastísima. A ver, yo soy historiador y cuando uno hace cualquier investigación de campo sobre un personaje, generalmente en la historia la documentación suele ser escasa, ¿no? Sobre todo cuando son personajes no conocidos, porque están hablando de un cura de una aldea pequeñísima, ¿no? Bueno, pues es muy sorprendente la cantidad de información que había sobre Saunier y que apenas ha aparecido en ningún libro sobre el tema, ¿no? A mí eso siempre me ha inquietado bastante y me sigue inquietando, ¿no? O sea, alguien estaba haciendo mal su trabajo y no quiero decir que nosotros lo hayamos hecho bien, pero por lo menos hemos intentado ser exhaustivos, ¿no? Bueno, pues encontramos una cosa curiosísima. Sí.
Y es que en la puerta, en la entrada a la iglesia de Rolle-Château, la iglesia que él reformó con su propio dinero, la Basonier, en parte, la Basonier construyó una pequeña cuevecita, una pequeña cueva hecha de piedras, en honor a la Virgen de Lourdes, ¿no? Bueno, y al lado, justo al lado de esa cueva, quedan hoy en día los restos de lo que al parecer fue otra pequeña cuevecita que iba a estar dedicada a María Magdalena. ¿Por qué? Pues por lo que os decía antes, ¿no? En Francia existe María Magdalena, aparte de que es santa, es una santa con muchísima devoción, a la que ahí se rinde muchísima devoción en Francia, ¿no? De hecho, hay como 600 o 700 iglesias cuya vocación está dedicada a María Magdalena. Bueno, pues Saunier no quería ser menos, dedicó su iglesia, estaba dedicada a María Magdalena, antes de que él llegase allí, claro. Y decidió ponerse en contacto con la iglesia, con la catedral de San Maximín, sí, que es el sitio en el que se conservan las reliquias de María Magdalena. Y no sabemos muy bien exactamente lo que pasó, porque lo que tenemos es la carta de respuesta de los de la catedral de San Maximín a Saunier, diciéndole que sí, que acceden a sus peticiones y que harán lo posible para enviarle esas reliquias, ¿vale? Pero no sabemos qué reliquias son, ni de qué está hablando realmente este señor, ¿no? Pero eso es muy intrigante, muy inquietante. Claro, también no debe sorprendernos porque todos sabemos cómo ha sido el tema de las reliquias dentro de la Iglesia Católica, que se ha convertido durante siglos en todo un negocio, ¿no? Entonces, nosotros especulamos que es posible que Saunier se pusiese en contacto con esta gente para que le enviese, seguramente a cambio de una fortuna, algún resto pequeñito, algún fragmento, algún huesecito de María Magdalena, cuyo cuerpo se conserva, según la tradición cristiana, íntegro en la catedral de San Maximín, ¿no? Eso es la única conexión realmente curiosa que hay con María Magdalena y con algo del cristianismo más heterodoxo en Rolle-Château, por desgracia, ¿no? Aparte de que, lo que os digo, ¿no? Saunier era un ferviente devoto de esta santa, que es muy curioso porque en Francia se le equipara a María Magdalena, se le considera la apóstol más importante de Jesús, porque era siguiendo un error que hoy en día queda más que demostrado que era falso, que es eso de considerar que María Magdalena era prostituta. Eso hoy en día está claro que no fue así, ¿no? O sea, desde luego, y que es un error de interpretación del libro de los evangelios, de un evangelio, exactamente el de Lucas. Pero sin embargo, en la conciencia cristiana francesa ha quedado un poco la idea de que ella representaba el ejemplo perfecto de redención, ¿no? O sea, la prostituta que se acaba convirtiendo en la principal seguidora de Jesús, ¿no? Y por eso es tan importante Francia, en Francia María Magdalena, que de alguna manera se identifica como con eso, como la señora de los peores pecadores, ¿no? Y esa devoción existe, ¿no? Quizás por eso este curita que se dedicó a hacer sus trapicheos de turísticos y que se dedicó a hacer bastantes asuntos turbios de dinero, que hay algunos más, muchos más de los que he comentado por aquí, pues quizás este señor precisamente lo que hizo fue eso, ¿no? Mostrar siendo un arrepentimiento, porque por un lado su devoción cristiana le diría que lo que estaba haciendo estaba mal, pero por otro lado pues lo estaba haciendo, ¿no? Claro. Y seguramente pues tendría un poco el corazón partido así, ¿no? Qué barbaridad, pues ahora sí que está tremendo esto que nos estás mencionando. Y bueno, pues yo creo que nos hemos quedado con una mala historia, pero qué bueno, Oscar, que nos estás dando más elementos de juicio, de valor para poder llegar a conclusiones a partir de lo que se nos ha presentado y que llega a América, porque bueno, si tus libros estuvieran sobre todo estos que hablan de Reims o de René de Le Chateau, pues sería fantástico porque tendríamos esa otra parte, la otra versión de la del Código Da Vinci, pero nosotros nos quedamos solamente con el Código Da Vinci y ahí no hubo más. Y las investigaciones que llegan allá a América, bueno, pues simplemente se quedan muy, muy limitadas en cuanto a estas investigaciones. Ahora, Oscar, ¿cuánto tiempo te lleva a ti llegar a hacer la investigación y, bueno, pues llegar a estas conclusiones? A ver, la primera investigación, que fue la que terminó en el primer libro, en Prohibidos Cavernas en este pueblo, que está centrada en este señor, en Pierre Plantar, pues fueron como 5 o 6 años. Primero porque, bueno, aunque más o menos con el tiempo he aprendido bastante francés, no es un idioma que yo controlaba y me costó horrores, ¿no? Acceder a la documentación, que casi siempre encima era manuscrita, no mecanografiada, por lo tanto era absolutamente terrible, ¿no? Traducir cualquier cosa. Pero fueron bastantes años, aunque no continuamente, ¿no? De trabajo
continuo, pero sí, fue bastante. Luego ya, muy curioso porque yo publiqué este libro en 2013 en formato digital, y yo en ese momento no conocía a estos dos colegas, a Enric Savaric y a Xavi Bonet, pero lo curioso es que ellos también sacaron libros, cada uno, ese año, en el 2013, sobre este tema también, ¿no? Entonces nos conocimos gracias a esto y empezamos a trabajar juntos. Y claro, ya la cosa pues fue distinta, primero porque eran tres puntos de vista, con lo cual siempre por lo que a uno se le escapaba, a otro lo veía, pero también porque podíamos trabajar mucho mejor la documentación. Y pues te puedo decir que fueron 2 años terribles, especialmente por parte de Xavi Bonet, que ha sido el gran documentalista de este trabajo, porque ha sido la cantidad de trabajo que hemos trabajado ha sido absolutamente delirante, ¿no? De hecho, nosotros en el libro, sí. El libro lo publicado y pronto lo pondremos en Amazon en formato digital, pero ahora mismo en el libro solo está en papel, pero incluimos un montón de códigos QR de estos, creo que se llaman QR, estos codiguitos, okay, los códigos de barra estos, ¿verdad? O los PIDI, ¿no? Algo así se llama, sí. Con información, con un montón de documentación que nosotros hemos conseguido y que la tenemos colgada en nuestra web, porque no queríamos meterla en el libro para no cansar a los lectores, ¿no? Pero toda esa documentación está ahí, o sea, todo lo que afirmamos en el libro está respaldado por la evidencia documental, ¿no? Y claro, ha sido absolutamente terrible, ¿no? Porque, por ejemplo, eso que comentaba antes de la comisión judicial que investigó a Saunier, eran unos legajos de como 20, 30 páginas escritos a mano, llenos de miles de abreviaturas, que muchas veces, claro, las abreviaturas cambian de un idioma a otro. ¿Cómo saberlo? Incluso de un gremio a otro, ¿no? La Iglesia utiliza sus propias abreviaturas, ¿no? Y era absolutamente terrible traducir todo, ¿no? Pero bueno, al final pues lo hicimos y fueron 2 años o 3 de duro trabajo, ¿no? O sea que en total llevo como 10 años trabajando sobre este tema, aunque he trabajado sobre otras cosas, pero sí, se llegó a ser bastante obsesivo, ¿no? Todo se ha dicho. Tuvo muy buena aceptación el libro de Prohibido excavar en este pueblo. Fue sí. Realmente muy vendido, fue muy comentado, y con eso, bueno, pues se abre esa discusión sobre René Le Chateau, que ha cautivado a millones de personas, pero qué bueno que se haga este tipo de investigaciones, porque bueno, está bien que haya novelas que tengan mucho reconocimiento, que sean muy vendidas, pero que nos digan la verdad. O que nos digan qué parte de eso no es verdad, no es auténtico. Pero si vemos que desde el principio ya las cosas estaban mal con una persona que sembró la información, que sembró las evidencias, pero no se hace una exhaustiva investigación como se asegura en su momento que se había hecho, llegamos precisamente a estos datos falsos. Claro, mira, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Y incluso hoy, ya 4 o 5 años después de que todo esto empezase un poco, yo también he ido conociendo a mucha gente de este mundo del misterio y a muchos que antes eran gente que yo idolatraba de alguna manera, ¿no? Porque eran escritores, hoy en día son colegas o son incluso amigos, ¿no? Cuando yo empecé con todo esto, yo empecé en esta habitación que estáis viendo aquí, sí. Rodeado de libros, y a mí me pareció muy asombroso que gente, algunos grandes nombres del mundo del misterio español, que han escrito sobre este tema, que con medios y dedicados profesionalmente a esto, no fuesen capaces, no hubiesen sido capaces de haber descubierto todo lo que nosotros habíamos descubierto, pese a que nosotros trabajamos desde nuestra casa, ¿no? Es decir, una de dos. O no sé, no creo que nosotros lo estuviésemos haciendo demasiado extraordinariamente bien. O sea, creo más bien que alguien estaba haciendo mal lo que estaba haciendo, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Cómo puede ser? ¿No? Y es porque, por desgracia, yo creo que es uno de los grandes problemas del mundo del misterio. Los temas hay que tratarlos en profundidad, y cuanto más en profundidad mejor, ¿no? Y creo que de lo que se trata es de resolver misterios. Es decir, si un misterio se puede resolver, pues lo resolvemos y ya está, vámonos a otro, porque hay muchos, ¿no? Pero de alguna manera yo creo que también existe un poco la idea esa de que es mejor dejar las cosas como en el aire y en vez de resolver misterios, susurrar los misterios para que queden ahí, ¿no? Para que se hable de ellos y así poder seguir sacando libros y libros, ¿no? Claro, también me podrías decir, bueno, pues tú has sacado ya 2 sobre René Le Chateau, ¿no? y te reí de razón, pero realmente lo que he hecho es complementar la información y mejorarla de uno al otro, porque son cosas distintas, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir con eso es que muchas veces este tipo de trabajos son necesarios, y a mí me hubiese encantado toparme con un libro como Prohibido excavar en este pueblo, por ejemplo, y a lo mejor suena prepotente porque es mío, ¿no? Pero me hubiese encantado cuando empecé a aficionarme por este misterio de René Le Chateau, haber tomado con ese libro y haber dicho, ya está, ¿para qué voy a escribir yo nada si ya está aquí, ¿no? Eso creo que es un poco el objetivo, y por eso me alegro y
y sigo sin acabar de creerme a día de hoy que ese libro fuese tan bien, ¿no? Porque era un libro muy crítico y muy tajante con eso, ¿no? Con muchos mercenarios del mundo del misterio que, pese a que se dedican profesionalmente a esto, no lo hacen, creo, debidamente, ¿no? Porque creo que se prefieren quedarse en eso, ¿no? En vender humo y en vender misterio en vez de intentar solucionar misterios que muchas veces se pueden solucionar. Claro, claro, claro. Tenemos por acá Alma Gómez, dice, pero su libro es para desmentir las demás novelas. Dice, Código Da Vinci vendió millones, qué difícil desmentirla ahora. A ver, si es que el Código Da Vinci está desmentido desde antes de que se publicase incluso la novela. De hecho, y esto es muy curioso, el Código Da Vinci, como te decía también al principio de la charla, sí, está muy inspirado en un libro que se llama El Enigma Sagrado, que es un libro clásico sobre el tema de reloj Chateau, ¿no? Bueno, pues ese libro fue escrito por 3 señores, Michael Bayen, Richard Leight y Henry Lincoln, y los 2 primeros denunciaron a Dan Brown cuando sacó el Código Da Vinci por plagio, porque decían que le había robado la idea. Y imaginaos, ¿no? Cuando pasó el anuncio ya Dan Brown había ganado millones de dólares con el libro. Bueno, pues estos 2 señores perdieron el juicio con Dan Brown porque el juez consideró que no era plagio porque Dan Brown lo que había hecho era novelizar la teoría que ellos proponían en su libro, por lo tanto no era un plagio, sino que era más bien una apropiación de una teoría, pero no era un plagio exactamente. Y pues perdieron el juicio. Y tuvieron que pagarle, y eso es bastante irónico, tuvieron que pagarle ellos que pensaban que iban a sacarle un poco de un trozo del pastel que había ganado el Dan Brown con tantos libros, tuvieron que pagarle 1,5 millones de libras esterlinas wow. Bueno, se nos funciona ahí con... Por lo tanto, pero ya lo que te decía, ¿no? El Código Da Vinci realmente ya estaba desmentido de antes. Y eso, pero por otro lado, también es verdad que es novela, ¿no? Yo siempre lo digo que el Código Da Vinci no engaña a nadie. El problema es que mucha gente se lo creyó. Se creyó que realmente era una historia real, ¿no? Posiblemente porque el Código Da Vinci, y eso ya una perspectiva mucho más sociológica, creo que cumple y sacia algo que los cristianos de hoy en día, los cristianos que no sean cristianos muy apegados a la literalidad de los textos cristianos, sacian, que es una versión humana de Jesús, ¿no? El Código Da Vinci ofreció eso, ofreció un Jesús humano, casado, con descendencia, que no tiene nada que ver con el Jesús un poco andrógino que venden los textos sagrados, ¿no? Y de alguna manera por eso creo que fue el gran triunfo del Código Da Vinci fue ese, ¿no? El vender algo que la gente, especialmente gran parte de la cristiandad, o incluso de los que ya no son cristianos, como yo me puedo considerar, que se sintieron muy atraídos por esta versión distinta de Jesús, ¿no? Creo. Claro, claro. Tenemos por acá a Nueva Dimensión, Julio César Maldonado. Fue el Papa en el siglo XII quien le otorgó el título de prostituta a María Magdalena porque no quería que la mujer tuviera poder dentro de la iglesia. De hecho, la iglesia ya pidió perdón, es lo que nos dice Julio César. Sí, no, pero bueno, fue antes. El Papa exactamente que lo hizo esto fue San Gregorio y fue en el siglo VI. Y sí, exactamente el motivo es exactamente ese, para que la mujer no tuviese poder en la iglesia. Pero de alguna manera, y esto es muy curioso, lo acabó recuperando la mujer. Y además lo acabó recuperando en todo su esplendor, ¿no? Porque, si os dais cuenta, y esto es una cosa que a mí siempre me ha interesado también bastante, obviamente el cristianismo es una religión patriarcal en la que el Dios es un Dios masculino, y incluso su hijo también es masculino, y la hembra tiene muy poco papel, ¿verdad? Todos sabemos que en las religiones ancestrales más antiguas era lo contrario, y que las diosas eran las grandes divinidades, ¿no? De alguna manera el cristianismo inicial, el cristianismo primitivo, no tuvo en cuenta que los creyentes, los propios cristianos, necesitaban también creer de alguna manera en esa diosa primigenia, ¿no? Y así fue como los cristianos empezaron a adorar, a venerar a la Virgen María, entendida como la diosa madre, ¿vale? Aunque amputada absolutamente de cualquier tipo de sexualidad, porque era, como decíamos, pues la Virgen María, ¿no? O sea, ya sabemos todo cuál es la historia evangélica de María. Sin embargo, ese papel de la Virgen sexual, que tiene mucho que ver con Afrodita o con algunas diosas del panteón sumerio o del panteón egipcio y tal, lo adquirió de alguna manera María Magdalena en Francia. Y sobre todo gracias a los templarios en el siglo XII, el siglo XIII. Y en Francia se manifestó especialmente con un culto que está muy relacionado con María Magdalena y con los templarios, que es el culto a las vírgenes negras. Y tiene mucho que ver con este culto secreto o pagano, que de alguna manera se
se hunde en las raíces de la historia, ¿no? Así que, pero sí, por supuesto, la Iglesia Católica se cargó a María Magdalena, podríamos decir, tachándola de prostituta, cuando realmente lo que fue seguramente, aunque no haya evidencia de eso, fue la primera apóstol, mucho antes incluso que los otros 12 apóstoles, ¿no? Fue posiblemente la principal de sus seguidores. Ok, perfecto. Tenemos por acá María Isabel, dice, el Código Da Vinci solo es una novela entre verdad y ficción. En América algunos investigadores y dice, en América algunos investigamos y no nos quedamos solo con eso. Pues yo creo que eso es lo mejor, que a partir de un texto o una novela que se publique, bueno, pues darle seguimiento y saber hasta qué punto puede ser auténtica. Jennifer, yo pienso que se dio una imagen inalcanzable de Jesús precisamente para que el ser humano no se sintiera jamás capaz de alcanzar esa confianza en sí mismo y llegar a cierta divinidad, es lo que nos dice Jennifer Barrales, Oscar. Ajá. A ver, es que el personaje de Jesús es tan complicado, tan polémico y tan controvertido como casi todos los personajes religiosos, ¿no? Todos los líderes de religiones son personajes bastante difíciles de captar, por lo menos desde un punto de vista del que no cree en ellos, porque la evidencia sobre cómo fue realmente su vida es más que discutible, ¿no? Y en el caso de Jesús pues también pasa eso. A ver, yo creo que hay que diferenciar siempre entre Jesús y Cristo, ¿vale? Diréis, bueno, pero si viene a ser lo mismo. Bueno, sí, para los que crean, sí. Para los que crean exactamente la misma persona, ¿no? Para los que no creemos, yo por lo menos no me considero creyente, una cosa es el Jesús de la historia, el Jesús del que sí estoy convencido que existió. Y otra cosa es el Cristo del que hablan los evangelios, ¿no? Cosa que ya no estoy tan claro, no tengo tan claro que realmente existiese, ¿no? O sea, yo creo que sí, que hubo un personaje real, solo el que se construyó un relato legendario, que es el relato de los 4 evangelistas y, bueno, también de los evangelios apócrifos y demás, ¿no? Pero yo mucho me temo que, si bien el primero es muy difícil de delimitar, de saber exactamente... Perdón, es bastante dudoso, ¿no? Por lo menos, sí, desde un punto de vista de alguien no creyente, claro. Claro, Oscar, para las personas de América, ¿en dónde pueden adquirir tus libros? A ver, en papel yo creo que no lo pueden conseguir porque, aunque lo edita Planeta, pero me imagino que no tiene distribución por América, perdón, pero sí que se pueden conseguir en formato digital. Los libros que van en este pueblo se pueden conseguir en Amazon. Está muy baratito, en euros son 3 euros o así, no sé cuánto sería al cambio, pero es bastante barato. Y luego el segundo libro, el libro que escribió junto con Xavi Bonet y Enrique Sabarí, que es de Compendium Redae, ya os digo que estamos pensando en subirlo un día de estos, no lo hemos hecho más que nada por pereza, en también subirlo a Amazon porque está a la venta en formato digital, y como es un libro autopublicado, pues lo tenemos que hacer nosotros, ¿no? Así que también en breve lo pondremos en Amazon porque creo que merece la pena y creo que, aunque suene prepotente o igual suene demasiado creído o lo que sea, sí que considero que es el libro definitivo sobre René Chateau, porque la argumentación que hemos trabajado es tan brutal y la evidencia que aportamos es tan determinante que no se puede seguir, creo, hablando sobre ese tema sin tener en cuenta este libro, ¿no? De hecho, nosotros en el libro pedimos perdón porque, pese a que creo que no hemos destrozado ese mito de René Chateau, seguimos estando enamorados de ese pueblo, de esa zona del sur de Francia, el Languedoc, y siempre que podemos nos volvemos, ¿no? Aunque a mí me pilla 1000 kilómetros de distancia, pero siempre es un placer volver allí. Y entonces pedimos disculpas porque de alguna manera ese pequeño pueblecito vive del turismo y mucho me temo que quizás le afectemos mal al pueblo, ¿no? Espero que no, espero que sea lo contrario y que realmente lo que hagamos es darle más publicidad y que la gente vaya aunque sepa que es mentira la historia que se cuenta, ¿no? Claro. Pero bueno. Ahí estamos viendo la portada de tu libro, Compendium Redae, 100 años de René Le Chateau, prólogo de Mariano Urresti, y bueno, pues ahí este libro que fue escrito por Xavi Bonet, Óscar Fábrega, quien tenemos en estos momentos en línea, y a Enric Savarich. Así que bueno, pues la invitación es para que usted lo pueda adquirir a través de internet, y si vive desde luego acá en Europa, desde luego que acá lo puede obtener en papel, ¿verdad? Sí, aquí sin problema, sí. Bueno, pues ahí está, ahí lo está mirando usted en estos momentos. Muy bien, pues Óscar, ¿a qué conclusión entonces podemos llegar después de esta investigación que tú has realizado? Y como tú bien lo mencionas, bueno, pues hasta incluso en este último libro tuvieron que pedir disculpas por toda la verdad de lo que se ha dicho, pero que, pues de cierta manera, todo ha sido manipulado dentro de la historia que ha sucedido en este sitio.
Pues a ver, la conclusión es eso un poco, ¿no? Serían para mí tres ideas esenciales. Primero, Saunier no encontró nada que tuviese que ver con María Magdalena, ni con los templarios, ni con los cátaros, ni con ningún secreto que pusiese en jaque a la Iglesia Católica. Fue algo mucho más mundano. Segundo, no encontró ningún tesoro, al menos un tesoro con mayúsculas. Si encontró un tesoro, fue un tesoro pequeñito, que sí es posible, pero eso no fue la explicación, eso no fue el origen de su fortuna. O sea, su fortuna procede de otro sitio, ¿no? Que ese sería el tercer punto. Su fortuna procede de muchos sitios distintos. Uno es el que comentaba antes, ¿no? Los ingresos que tenía por servir como agente turístico, se podría decir, sí. Pero también por la venta de misas, una venta desproporcionada de misas, que sería muy complicado, muy largo de explicar, pero que le permitió ganar muchísimo dinero, pero sobre todo por algo que es posiblemente la hipótesis más importante de este libro de Compendium Redae, sobre todo porque él tenía una gran amistad con su obispo, con el obispo de Beaselloux, que era un señor que también estuvo implicado en asuntos turbios económicos, mucho más turbios que los de Saunier, y que muy probablemente Saunier fuese una especie de lacayo, de colaborador, de testaferro de este señor, como explicamos en este libro, ¿no? Así que, por desgracia, lo que podría ser una historia maravillosa, que implicase a eso, sociedades secretas, templarios, cátaros, linajes sagrados, se queda de nuevo, y como suele ser también bastante habitual, se queda en la avaricia humana y en la gana de acaparar más y de hacerse rico, ¿no? Pero bueno, aún así sigue siendo interesante y yo creo que merece mucho la pena conocer esta historia. Exactamente, muy bien. Para las personas que deseen entrar en comunicación contigo, ¿a dónde lo pueden hacer? Sí, pues vía Facebook. Además yo soy bastante activo, aunque últimamente menos, porque también ando trabajando en varias cosas a la vez y estoy un poco desaparecido. Pero sí, en vía Facebook me buscan Óscar Fábrega, me van a encontrar, y también en Twitter, por igual, Óscar Fábrega. Sin nada al final, sin acabado en A, Fábrega. Ok, perfecto. Ahí tiene usted ya los datos. Bueno, pues Óscar, de verdad yo te agradezco enormemente que hayas estado acá con nosotros en esta entrevista, presentándonos y hablándonos un poco de las investigaciones que has realizado. Y bueno, pues ya las personas que deseen comprar alguno de los libros de Óscar a través de Amazon.com, usted los puede encontrar. Pues Óscar, te agradezco enormemente que hayas estado esta noche acá con nosotros. Nada, ha sido todo un placer y yo siempre encantado de hablar de estos temas del misterio, y especialmente este tema que, digo, aunque me lo haya cargado un poco, sigue siendo un tema que me apasiona y del que estoy tremendamente enamorado, ¿no? Pese a todo. Muchas gracias y ha sido todo un placer. Perfecto, pues ahí estamos en comunicación y muchas gracias por regalarnos estos minutos. Gracias, chao. Gracias, hasta la próxima. Gracias. Hemos escuchado al escritor Óscar Fábrega, así que bueno, pues usted sígalo también a través de las redes sociales, adquiera sus libros para que conozca más en torno pues a este asunto que tanto ha llamado la atención, que tanto a lo largo de los últimos años, bueno, pues ha estado como que muy al pendiente todos. Después de esta novela de Dan Brown, El Código Da Vinci, ya nos dio muchos elementos de juicio, muchos elementos de valor para que nosotros ahora adquiramos estos libros, los leyamos. Hay que leerlos y bueno, desde luego llegar a conclusiones, que eso es lo más importante de todo, de que nosotros mismos a partir de la lectura, a través del estudio, pues lleguemos a conclusiones y seamos nosotros mismos quienes estemos muy al pendiente de todo lo que implica pues este gran tema de María Magdalena, la descendencia, el Santo Grial y todo lo que implica pues esta iglesia de René Le Chateau allá en Francia. Así que bueno, pues ahí está. Vamos con sus manitas, vamos con las manitas, de favor, usted que me mira en estos momentos, vamos con las manitas, vamos con las manitas. Voy con algunos de los comentarios de todos ustedes. Carlos, Enigmas y Misterios, uno de los temas más controversiales es precisamente los religiosos. Creo que nadie se pondrá de acuerdo y cada quien pensará distinto. Todo esto es demasiado complejo, nos dice Carlos, Enigmas y Misterios. Alma Gómez, una historia más de la avaricia de la Iglesia Católica. Señora Vega, gracias por la información. José Antonio Flores, puedo decir muchas cosas, pero sin fundamento teórico, mis investigaciones son pavadas. Carlos Fernández, Johanan en Valencia, paseando en manga corta y bermuda, no te digo más. Pues no entendí, Carlos, ¿qué hace mucho calor o qué? No entendí. Ismael Berenguer Saunier, junto con sus sirvientas, se llevaron el secreto a la tumba. Julio César, realmente Jesús fue un judío y un maestro, y lo más importante que nos dejó fue su mensaje,
nos enseñó la forma de vivir, nació judío y murió siendo judío, nunca habló de fundar una iglesia. Dice por acá Ángel García, buen invitado, buen tema, faltan muchos, hay que apoyar. Sí, vamos con sus likes, de favor. Rubí Castañeda, gracias. Porfila, toma miel con limón. Ok, señora Vega, muy bueno, la verdad. Betty, saludos. Johanan, todo un tema. Mario Reyes, Johanan, muchas felicidades por este excelente hangout, muy informativo. Sí, la verdad sí estuvo bien interesante, así que bueno, pues hay que hacer lo necesario para comprar los libros. Y bueno, pues yo lo invito a que usted lo haga. Dice Carlos Fernández, te saltaste mi comentario anterior. A ver, ¿cuál Carlos? A ver. Johanan en Valencia paseando. No, ya te dije, pero no entendí, no entendí. A ver, me dice que hay uno antes. Dice, los mayores negocios del ser humano son los relacionados con la espiritualidad, enfermedades y armas. ¿De qué sirve pensar en el futuro si la mayoría no conoce el pasado? Así es, exactamente. Yo creo que conociendo muchas de las cosas que han sucedido en el pasado, podemos entender muchas de las cosas actuales y podemos entender lo que a futuro podría producirse a partir de ciertos incidentes de la actualidad. Tenemos por acá José Antonio, puedo decir muchas cosas, pero de donde me documenté fui a las escrituras originales y constaté que María Magdalena no era prostituta. Me quedé igual. No, pues no entiendo cómo. NBS, lo de hoy fue home run, qué bueno. Alma Gómez, excelente. Johanan, gracias por la entrevista, estupenda. Pues qué bueno que les gustó. Muy interesante. Si puede, usted adquiera sus libros. Yo creo que va a ser la mejor manera de poder también conocer más en torno a este asunto. Jordi García, hola, felicidades, Johanan, muy buen entrevistado, muy interesante. Qué bueno, Pilar, saludos, Johanan, desde Perú. Estuvo muy interesante la entrevista, pues sobre todo porque nos ha aclarado muchos de esos enigmas que se nos ha platicado en torno a este asunto. Mire, el señor Dan Brown en total ha vendido 200 millones de ejemplares. 200 millones de ejemplares. ¿Sabe lo que significa vender 200 millones de ejemplares? ¡Wow! Pues es mucho, ¿no? Que ahora tiene su nuevo libro, que está ambientado aquí en España, ¿no?